había experimentado bastantes persecuciones y las semanas pasadas estuvieron viendo cómo a donde iban o hacia Jerusalén le advertían: no vayas porque vas a sufrir persecución, es más, te van a atar, va a estar muy fuerte. Aunque sabía esa advertencia era para que se preparara, porque él estaba convencido firmemente que el propósito de Dios era que llegara a ese lugar, que era llegar a ese lugar para darnos un ánimo el día de hoy también a nosotros, para convertirnos en artesanos de la paz, para convertirnos en artesanos de la paz. ¿Qué significa eso? El artesano es alguien que desarrolla con sus manos. A lo mejor esta Isabela nos puede decir de una mejor manera qué sería un artesano, cómo lo definen. Tienes esas dos carreras de artesanías, cuéntanos. Exacto, el artesano trabaja con sus manos. Quiero decirles algo: la paz, la unidad es algo que se trabaja. No es algo que nada más llega por llegar, porque todos somos personas bien diferentes. Todos tenemos opiniones bien diferentes. Todos tenemos educación diferente, formación diferente, una historia diferente. Y eso hace que tengamos perspectivas muy diferentes en muchísimas cosas. Y eso a veces hace que entremos en conflicto. Y es una realidad que el cuerpo de Cristo está llamado a la unidad, pero no a la uniformidad, porque no se puede. Somos bien diferentes para transformarnos a la imagen de su Hijo. Sin embargo, cada uno tenemos una historia diferente y características diferentes para enriquecernos, no para pelearnos. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, en el avance del viaje misionero, Pablo empieza a identificar un problema muy fuerte. ¿Con quién se desarrollan los más grandes problemas? ¿Quién lo persigue? Los judíos. Y ellos se volvieron los acérrimos enemigos de la predicación cristiana, a tal grado que ellos influenciaban, los judíos que no reconocían al Mesías, estaban mal influenciando a los cristianos judíos, de tal forma que corría un riesgo muy fuerte de una ruptura dentro del cristianismo con los judaizantes. Esto lo enfatiza muy fuerte en la carta a los Gálatas. Él tiene que ir a Jerusalén porque a él también le preocupa la unidad de la iglesia y sobre todo unir los lazos con sus hermanos vamos a llamarlo así, de la iglesia madre, que era la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia que se fundó, vamos a decirlo como tal, de seguidores de Cristo, está en Jerusalén, donde se derrama el Espíritu Santo de Pentecostés, en la iglesia de Jerusalén. Después van a Antioquía y de ahí salen para todos lados. Entonces, en la carta a los Gálatas, él habla con Santiago y con el apóstol Juan, y les dicen: predica a los gentiles, a los que no son judíos, pero no te olvides de los pobres. Por eso él hace una colecta para llevarle ofrenda a los hermanos de Jerusalén que la estaban pasando mal. Porque él dice: voy a estrechar los lazos entre todos los cristianos de Europa, los cristianos de la zona de Macedonia, la zona griega, de Turquía, con los de Jerusalén. Somos uno. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es difícil ser uno. Por eso tú y yo estamos desafiados a ser artesanos de la paz. Quiero contarles rápido una historia. Hubo una mujer llamada Corrie ten Boom. Ella era una mujer que era de la iglesia reformada holandesa. Creció como cristiana, pero de repente se levanta por ahí una persona con todo su gobierno en Alemania que dice: tenemos que expulsar a los judíos y llevarlos a campos de concentración.
Corrie ten Boom lo que hizo fue que escondió a varios en su casa. Cuando te involucras en el dolor del mundo, ¿qué crees que pasa? También sales lastimado. Y lo que hicieron con ella es que a ella y a sus hermanas las llevaron a campos de concentración también. Pero ellas no eran judías, ellas eran holandesas, eran cristianas, eran protestantes. Pero por haber ayudado a estos perseguidos, fueron llevados al campo de concentración. Y obviamente vivieron ahí maltratos, golpes, humillaciones, torturas, pero por la gracia de Dios sobrevivieron. Entonces Corrie ten Boom ella experimentó en medio de todo eso un reencuentro con Cristo, porque lo único que la mantuvo firme mientras estaba en los campos de concentración por ayudar fue su relación con Cristo, y se volvió una predicadora acerca del perdón. Bueno, en 1947, mientras Corrie predicaba sobre el perdón en Alemania, un hombre se acercó a ella con la mano extendida. ¿Quién creen que era? Era uno de los guardias del campo de concentración donde ella había sufrido y donde su hermana Betsy había muerto. ¿Qué harías tú si te encontraras a alguien así? ¿Qué harías tú? Pero ¿qué creen? Este hombre ahora era cristiano y le dijo: Corrie ten Boom, ¿me perdonaría? Corrie, luchando internamente, sintió que no podía, hasta que recordó que Cristo ya había pagado el precio por ese hombre, y finalmente con lágrimas le tomó la mano y le dijo: te perdono, hermano mío, con todo mi corazón. ¿Qué harías tú? ¿O eres de esos que se avientan un tiro en la iglesia? ¿Cómo pudo Corrie hacer esto? No fue por sus fuerzas, sino porque entendió que el perdón y la paz no son un sentimiento, sino un acto de obediencia al Evangelio. Por eso hoy en Hechos 21 vamos a ver que Pablo paga un precio por la unidad de la iglesia. Y así es como nosotros podemos aprender a que somos artesanos de la paz. La unidad es algo en lo que trabajamos y que nos va a costar. La unidad en tu familia es algo por lo que tienes que trabajar y te va a costar también. La unidad en el área de trabajo donde estés, porque dijo Jesús que sus discípulos iban a ser llamados pacificadores. Piensa en tu historia donde tú vas, tu salón de clase, en tu trabajo, en la iglesia. ¿Eres de esas personas que está caracterizada por el conflicto? Porque hay gente así, que en todos lados se pelea. Yo tenía compañeras de la universidad que en cualquier grupo, que para hacer un trabajo en equipo, se peleaban con todos. Me acuerdo que estábamos en el equipo y dice: tú y yo somos los únicos que trabajamos. Y digo: ay, espérate, sí. Pero de repente no sé con quién se empezó a discutir, empezó a gritar: no estoy loca, no estoy loca. Yo: sí, no estás loca. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa cuando no es fácil transitar hacia la paz? Cuando todos quieren resistirse a la unidad. El apóstol Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén, aunque sabía que iba a enfrentar una fuerte oposición. La gente que lo amaba, leímos las semanas pasadas, le advirtieron, le aconsejaron que desistiera. Pero él tenía una convicción muy firme de parte de Dios, y era mostrar el amor de las iglesias europeas y las iglesias griegas, que eran nuevas, a la iglesia de Jerusalén. Así que vámonos a la palabra de Dios, a Hechos 21, del 17 al 36, para que más o menos nos ubiquemos de lo que estamos hablando. Hechos 21, del 15 al 36. Dice la palabra de Dios: después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea me acompañaron
y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno ¿de qué? De los primeros discípulos. ¿Saben quién era de Chipre también? Era un amigo de Pablo que se llamaba Bernabé, que estuvieron cerca de Jesús también. No sé si luego ustedes leen, dice, unos griegos quieren seguir a Jesús. Bueno, pues estamos viendo después dónde vuelven a aparecer. Entonces dice el texto que versículo 17, cuando llegaron a Jerusalén los creyentes, ¿cómo lo recibieron? Calurosamente. Al día siguiente Pablo fue con nosotros, vean como ahí Lucas está diciendo que también era parte de eso, fue con nosotros a ver a Jacob y todos los ancianos estaban presentes. Ahorita seguimos con el texto. La primera cosa que vamos a entender aquí responde la siguiente pregunta: ¿qué desafíos nos presenta este pasaje para vivir como artesanos de la paz? Y para ser un artesano de la paz donde estés, mantente firme en el amor. Si te mantienes firme solo en tu posición, nunca vas a poder tener comunión con los demás. Mantente firme en el amor. En muchas cosas vamos a tener que ceder, y eso es bueno. Como dicen otros, vamos a tener que negociar, y es bueno, porque en ese encuentro entendemos a la otra persona. Porque si solamente estás aferrado a tu punto de vista, lo único que vas a hacer es terminar como cuando chocan y dicen cada quien se va con su golpe. Así también, cada quien se va con su golpe, con la herida, pero no podemos nosotros llegar a un mismo corazón. Entonces tenemos que tener la capacidad de mantenernos firmes, pero en algo que es el amor. Y el amor está descrito como algo que perdona, que todo lo cree, que todo lo espera, que no deja de ser, ¿qué más? Que todo lo sufre, que todo lo soporta. Entonces, en eso mantente firme, porque si no te mantienes firme en el amor, te vas a ir con tu golpe, pero no vas a solucionar nada. ¿Por qué te digo todo esto? Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Y al día siguiente Pablo se fue con nosotros, estamos en el versículo 18, a ver a Santiago. Recuerden que es, o Jacobo, que es el hermano de Jesús, que se vuelve líder de la iglesia de Jerusalén. Ese hermano de Jesús no creía en él cuando Jesús estaba en su ministerio. Dice el evangelio de Juan que pensaban que estaba fuera de sí. Pero luego el texto nos dice que después de que Jesús resucita, Santiago cree. Y todos los apóstoles para ese momento ya se habían ido de Jerusalén. Ya no se menciona ni a Juan ni a Pedro ahí. Quien se queda como líder de la iglesia es Santiago o Jacobo, ¿no? Santiago es una forma de decir Jacobo. Y quedaron otros líderes que eran los presbíteros o los ancianos. Entonces ellos se quedaron al frente de la iglesia. Reciben a Pablo ellos, y dice el texto, después de saludarlos, versículo 19, Pablo ¿qué hizo? Relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los no judíos por medio de su ministerio. Al oírlo, ¿qué hicieron todos? Alabaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahí pausamos. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén tenían una manera diferente de vivir la vida cristiana. Este último texto vemos ahí que dice cómo vivían la vida cristiana ellos. Seguían aferrados a la ley, porque ellos ¿de qué nacionalidad eran? Eran judíos. Era parte de su espiritualidad. Pero recordamos que los que no eran judíos no estaban obligados a seguir las leyes ceremoniales ni la circuncisión, ¿no? Que es esa, era una señal de que pertenecían al pueblo de Dios, la señal del pacto.
Pero los judíos querían obligar a los cristianos que no eran judíos a que hicieran todo eso. En pocas palabras, para ser cristiano primero tienes que convertirte al judaísmo. Y Pablo decía, no están obligados. Pero la iglesia de Jerusalén y muchos de ellos, por su trasfondo y su raza, ellos que seguían aferrados a las tradiciones, a las fiestas, porque de alguna manera eran anuncio, como fueron formados, anunciaban lo que había que venir, pero ellos habían sido formados así. Como les dije hace un momento, estaba el problema de que el cristianismo pudiera dividirse entre los judaizantes y los que no eran judaizantes, y decir, esperen hermanos, somos un cuerpo. Entonces Pablo se mantiene firme en el amor, y si te mantienes firme en el amor, entonces tú inspiras y vas a edificar. Cuando tú te vas con tu golpe nada más, pues te vas con la rabia. Ayer parecía que le habían pegado al carro de Yael, y me habla la mamá de Yair, creo que le pegaron al coche de la hermana. Estábamos espantados, y le pregunto y me dice, no, un carro ahí se estrelló con una banqueta, ¿no? Pero no le pegaron a mi carro. Cuando te dan un golpe y se van a la fuga, te enojas. Bueno, aquí el texto nos dice, aférrate al amor. Cuando te aferras al amor, inspiras y edificas. Porque vean el versículo 16, vean cómo se inspira y cómo se edifican mutuamente. No están compitiendo ni fanfarroneando, ni viendo quién es mejor misionero, mejor apóstol, mejor predicador. Vean, versículo 16, dice, algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón. Pablo, cuando llega a Jerusalén, llega con una bandota. Como vimos los textos en las semanas pasadas, gente, hermanos de las iglesias donde se plantaron de Asia, o sea, Éfeso, todos esos lugares lo acompañan también, sus discípulos. Llegan a Cesarea, que está más al norte, y también se unen otros. En su camino, Pablo siempre iba visitando hermanos. El discipular a otros implica convivir, y en ese tiempo animar y edificar la fe de otros. Él sigue sin perder su meta. Él continúa siendo de bendición para otros, de tal manera que se le unen, porque ellos no solamente se identifican con su mensaje, se identifican con su forma de vivir. Eso es muy importante. Hay gente que te gusta lo que dicen, pero si miras a su vida dices, Nel, yo ahí no me gusta. ¿No tuviste maestros en la universidad que te enseñaban, o en la prepa, así, te enseñaban, pero decías, ay no, mejor no, porque trata bien mal a todos, ¿no? Dice que los discípulos lo acompañaron, de tal manera que ellos la hacen la meta de Pablo también suya. Mnasón recibe en su casa a todos. Él es un viejo amigo y es alguien que seguía a Jesús desde la época de Esteban y de esos primeros cristianos. Chequen esto, Pablo no los lleva, vamos a ir a la casa de este hermano que es bien banda. ¿Por qué lleva a esos nuevos creyentes a la casa de un viejo creyente? Para que les cuente, él estuvo con Jesús también. Él estuvo en esos momentos cuando el Espíritu Santo se derrama. Él estuvo en esos momentos cuando los apóstoles hacían las señales. Escúchenlo a él. Qué interesante es esto. Mientras él se aferra al amor, él inspira a otros y los lleva con alguien que también los puede inspirar. Mnasón los recibe y ellos se quedan ahí. Mnasón no anda diciendo, ay, estos no están circuncidados. Recuerden, un judío no permitía que un gentil se quedara en su casa. ¿Y de dónde eran todos estos que llevó Pablo? Eran de Turquía, ¿no? De Macedonia. Y Mnasón les abre la puerta, porque así es el Evangelio. El Evangelio nos recuerda que somos aceptados en Cristo, no importando nuestro trasfondo, no importando nuestro pasado. Por eso, cuando tú te aferras al amor, inspiras a otros y los edificas.
Pablo entonces acerca a las personas con gente que los puede inspirar también. ¿Qué historias habrán oído en la casa de Mnasón? Historias acerca de Jesús. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, apenas estaba pasando. Entonces lo único que tenían era el testimonio de los apóstoles y los seguidores. Esto es un viejo discípulo. Escúchenlo de viva voz. Escuchen a alguien que estuvo en Pentecostés. Eso sería impresionante, ¿no? Escuchen a alguien que de repente dijo las maravillas de Dios en un idioma que no conocían, y otros que creyeron y se acercaron. Él vio cómo la iglesia empezó a crecer tanto, de ser unos cuantos escondidos a gente muchísima, más de 3,000. Quiero preguntarte, ¿alguna vez alguien te ha inspirado con su testimonio? ¿Quién? ¿De qué manera ahora tú inspiras a otros? ¿De qué manera lo que te pasó a ti es de inspiración para los demás? Lo que quisiera de todo corazón es que tu vida no haga que la gente se aleje de Dios, porque llega a pasar. Llegamos a herir a las personas. Llevó con Mnasón para inspirar. Recuerden que ya le habían advertido que le iba a ir muy mal a Pablo, pero eso no le quitó inspirar y edificar, porque se mantiene firme en el amor. El amor no es egoísta. El amor es lo contrario al egoísmo, porque recuerden que el amor necesita ser relacional. Te estás aferrando al amor. Si Pablo solamente hubiera pensado en él, no, me voy a mi pueblo, ¿no? Y me quedo en Tarso. ¿Para qué voy allá? Dios está en todas partes, mejor lo adoro allá. Pero él tenía razones profundas para ir a Jerusalén. Le importaba la unidad de la iglesia. Pero ser artesano de la paz implica que cuando haces la artesanía, a veces te cortas haciendo la artesanía. ¿Te llegaste a cortar, Juan Carlos, cuando estabas aprendiendo a ser ingeniero civil? ¿Te llenaste de polvo alguna vez? ¿O al ser arquitecto o estar en la obra te llegaste a ensuciar? Confiesa, fue Liz la que te pegó. No es cierto. No. Si tú te aferras al amor, implica la participación de otra persona. Bueno, ¿de qué manera tú estás inspirando a otros? Cuando te aferras al amor, también edificas a otro. Edifica, es lo contrario cuando dices, lo que me dijo esta persona me derrumbó. ¿Nunca te ha pasado, Lanu, que alguien te dice algo que te derrumba? Dices, hijo, tenías una ilusión y ¡pras!, me derrumbó. Bueno, el edificar es lo contrario. En lugar de decir lo que me dices me derrumba, lo que tú dices me levanta, me hace ir a otro nivel. Dice, versículo 17, vamos, a Nareli para que despiertes, y luego todos los de esa banca, Nareli, luego Carla y luego Alejandro, del 17 al 20. ¿Qué dice? Fuerte, 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 está en la pantalla. Vean esto, la visita de Pablo y sus compañeros trajo un impacto muy positivo a los hermanos de Jerusalén. No solo los recibieron de manera cordial, sino que se encuentra con los líderes de la iglesia. Ya les había dicho que estaban Santiago y los ancianos, porque ya los apóstoles, los 12 ya no estaban ahí. Habían ido a predicar a otros lados.
y algunos ya habían muerto. Por ejemplo, el hermano de Juan, el otro Jacobo, a ese fue el primero que lo mataron. Y otros ya habían partido a otros lugares a predicar de Jesús. Entonces dice ahí el texto, el relato que Pablo hace es acerca de él. ¿Qué dice ahí? Les relató que lo asombroso que era Pablo, los trancazos que le dieron. Dijo lo que Dios había hecho entre los gentiles. O todo se trata de ti, o todo se trata de Jesús. Cuando todo se trata de ti, no va a haber unidad. Pero cuando todo se trata de Jesús, hay una respuesta diferente. Eso es muy importante que nosotros podamos identificar. Esto es crucial. La manera en que podemos edificar a otros es estar centrados en el poder y el amor de Dios a través del Evangelio, porque el Evangelio nos recuerda quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Es lo que nos une y nos hace diferentes a pesar de tener un pasado inmencionable el día de hoy. Esto es lo que edifica, esto es lo que nos trae unidad. La edificación en términos bíblicos se refiere a fortalecer la fe de los creyentes, apuntándolos a Cristo y a su obra redentora. Yo quiero ser alguien que te edifique a ti, no alguien que te haga caer. Pero piensa esto: lo que haces y lo que dices, no solo en los púlpitos, sino en tu convivencia, verdaderamente está edificando a los demás. Yo me daba cuenta que a veces en el cotorreo, sí puedes bromear, ser feliz, pero a veces no hacemos cosas que edifiquen a otros. Y no es que vamos a estar dando bibliazos todo el tiempo, pero sí anunciamos que ya no somos los mismos. Anunciamos que nacimos de nuevo. Anunciamos que ha cambiado algo en nuestro corazón. ¿Cómo fortaleces la fe de otros? El resultado de la intervención fue evidente. Dice que al oírlo, alabaron a Dios. Y luego le dijeron a Pablo: a ver, vamos a pedirle a Esmirna, a Astrid y a esta a Esmirna, a Astrid y a Regina, que lo lean juntos, las de las tres ahí. ¿Qué dice? Gracias. Se enfocaron en darle gloria a Dios por lo que había hecho Dios. Y también expresaron cómo muchos judíos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Vean, Pablo les dice: ok, Dios está haciendo esto acá. Pero ellos le dicen: bueno, aquí también se está moviendo el Señor. No solo fue ese día de Pentecostés, siguen pasando. Miles de judíos han creído. La obra creció a donde tú fuiste, pero aquí también. Pero hay algo: ellos siguen aferrados a la ley. Entonces ahí puede entrar un problema. Habían dos formas de vivir la fe cristiana. Ellos venían heredando la tradición, no por ser parte del judaísmo, y habían reconocido a Jesús como el Mesías. Pero habían otros como tú y yo, o como la mayoría de nosotros, que no conocíamos eso, pero ahora hemos venido a Él. Entonces, ¿cómo van a convivir estas dos formas de vivir la vida cristiana? Dios creó a los seres humanos con personalidades únicas. Por esta razón, cuando una persona viene a Cristo y es injertada en la iglesia local, trae su personalidad e historias únicas junto con su manera de pensar. ¿Qué pasaría si todos fuéramos igualitos y no tuviéramos la inteligencia de Oscar, la valentía de Lanu, la ternura de Michiwen, no tuviéramos las ocurrencias de Potro, no tuviéramos la habilidad de Jair, las historias de Seth, las ocurrencias de Juanito, la sabiduría de Yael? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la amabilidad de Fer Camacho o
el corazón de Viri. Todo lo que Dios fue formado en ti sirve para su gloria. Se podría concluir que esta diversidad podría poner en riesgo la unidad. Es que no todos son extrovertidos como Lanu. Todos son así tímidos como Betsua y como Yael. Entonces, como son tímidas, pues ya no pueden ser cristianas, no pueden hacer fiesta, no pueden evangelizar. No, espérate. Dios nos creó así para su gloria. Eso es hermoso. A pesar de nuestras diferencias, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Todos los que han nacido de nuevo tienen al Espíritu Santo, porque el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero ahora que lo tenemos a Él en nuestro corazón, esto hace que la unidad de la iglesia, por la cual Jesús oró al Padre, pueda ser posible y no se quede solamente en buenos deseos. Si estamos aquí, voltea a ver el mosaico tan hermoso que Dios te permite, porque Él quiere que vivamos para su gloria. ¿De qué manera muestras tu firmeza en mantenerte en el amor? Animando y edificando. A veces tus heridas, tus malas experiencias o tus luchas con la amargura hacen que tengas una excusa para hacer pequeño, para minimizar tu deseo de amar y hacer pequeña tu firmeza en demostrar que eres un verdadero discípulo de Jesús. Me ha tocado recordarlo en juntas de pastores. Me dicen, sí, es que tú estás chavo. Gracias, pero no estoy tan chavo. Soy engañoso. A veces se nos olvida. Que somos artesanos de la paz. Que si nos vamos a mantener firmes en algo, que sea en el amor. No solo en nuestra visión, que está a veces muy condicionada por, como les dije, por nuestras historias, por las heridas, etcétera, etcétera. Y esto va a ser pregunta para los grupos pequeños. ¿De qué manera tú te mantienes firme en el amor? ¿Has minimizado el hecho de ser discípulo de Jesús y te aferras a otras cosas? Segundo, ¿qué se necesita para ser artesano de la paz? Ya vimos la primera cosa, mantenerme firme ¿en qué? El amor, no se me duerman. La segunda es vivir una fidelidad valiente. Hasta parece eslogan de políticos, ¿no? Fidelidad valiente. Puedo ser fiel a Dios siempre y cuando no me exija mucho. Pero en otras ocasiones ser fiel a Dios te va a costar la vida. Pregúntenle a Daniel en el foso de los leones o en el horno de fuego, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, dice un texto, y yo te daré la corona de la vida. Vamos al versículo 21 al 25. Ya le están diciendo los de la iglesia de Jerusalén, sí, gloria a Dios por lo que pasa allá contigo y los gentiles. Acá también se están convirtiendo muchos. Siguen aferrados a la ley y esto los está llevando a algo. Nos debería llevar a ser mejores, ¿no creen? Dios nos dio sus lineamientos para parecernos a Él. Pero ¿qué pasa aquí? ¿A qué los está llevando a estarse aferrando a sus tradiciones? Ya ni siquiera a la ley de Dios, a sus tradiciones. Vean del 21 al 25. Le vamos a pedir a esta banca que lo lea, desde Isaac hasta la no, que lo lean por acá. ¿Qué dice? O sea, ellos ya están escuchando tu mensaje de una manera tergiversada. Ya hicieron un muñeco de paja y quieren atacar a ese muñeco de paja, porque eso no era lo que Pablo estaba enseñando. Pero ellos se están creando en su mente un enemigo a vencer. Vean el versículo 22 al 24 y vamos a pedirle a Joel, a Samantha, a Jaciel y a Vania que lo lean.
Sí, hasta el 24. El 25, échanselo Seth y esta Yael y Michiwen y Belita. 25. Ok, recuerden que son los acuerdos del Concilio de Jerusalén, que se abstuvieran de cosas que estuvieran involucradas en los rituales del paganismo, ¿no? Pero vean esto, los que se aferraban a la ley eran personas más tolerantes, eran personas más parecidas al corazón del Padre. Los que se aferraban a la ley, como los describe Santiago y los ancianos, eran hermanos que iban a aferrarse a todo lo cree, todo lo soporta, tiene paciencia. No, ya estaban esperando. ¿Para qué? Para hacerle daño. Te aferras a la ley, pero se nos olvida eso de amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Entonces vean esto. Le dicen a él, ¿sabes qué? Entonces lo que tienes que hacer es acompañar a estos muchachos que hicieron su voto, y ahorita les vamos a explicar qué es eso. ¿Alguna vez inventaron un chisme sobre ti? No, hombre, el Joel tiene como 5 novias mexicanas y una en Chicago a la que engaña. ¿Cuál fue tu reacción cuando te inventaron un chisme? ¿Alguna vez inventaron un chisme sobre ti, querida Esmirna? Los árabes inventaron un chisme sobre ti. Nos quiere dar pozole a la fuerza, ¿no? ¿Cómo fue tu reacción cuando te enteraste que inventaban un chisme sobre ti? Lo más fuerte es que esos rumores pueden acarrear consecuencias fuertes e incluso la muerte. Por ejemplo, es muy frecuente que en Pakistán inventen chismes sobre los cristianos para que se les acuse de blasfemia al Islam y los maten a pedradas o los metan a la cárcel. Han habido centenares de juicios contra personas que solamente les inventaron un chisme. Esto era lo que querían hacer con Saulo. Primero vamos a ver, se necesita fidelidad valiente cuando hay calumnias. Y a veces las calumnias no van a venir de la gente del mundo. Pues allá es el pan cotidiano, ¿no? Todos nos sabemos el chisme de Ángel Aguilar, ¿no? Y ya la engañó, y cada vez inventan algo nuevo, ¿no? Y esos ya se conocían desde hace cuánto. Bueno, en el mundo es el pan cotidiano, ¿no? Por acá le digo a una amiga que es Gati Chapoy, ¿no? De juego, ¿no? Pero en el reino de Cristo, ¿esperaríamos algo así? ¿De dónde venía la calumnia? De los que seguían aferrados a la ley. Ahora, no es nada más para estar echándole piedra a ellos, pero pasa que la gente que deberíamos estar en una comunión más fuerte con Dios, seguimos mostrando estas cosas. Versículo 21. Han oído que dices, que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los que no son judíos, entre los gentiles. Vaya, para que entendamos, les están diciendo ya no sigan el Antiguo Testamento, ya no sigan las fiestas, las celebraciones que nos anunciaban a Jesús o al Mesías, o a tener una comunión íntima con Dios. Pablo se lo decía a los que no eran judíos, a los gentiles. Ustedes no están obligados a convertirse al judaísmo, era lo que decía. Pero los que eran judíos dice, ustedes quédense así. Y ahorita lo vamos a ver en otros textos. Pablo, después de ser animado por Santiago y los ancianos, recibe esta noticia amarga. Ya se esparció este chisme contra ti. Aquellos que han rechazado a Jesús y que han hecho una campaña de odio contra la fe cristiana. Sí, estas personas estaban influenciando a los judíos cristianos
para volverse radicales contra Pablo y su predicación. Pablo de Tarso, un peligro para Jerusalén. Sí, estaban haciendo una campaña de desprestigio contra él. El problema es que solo se quedara en el chisme, pero querían que la gente lo matara. Te voy a decir por qué era tan, por qué lo podrían hacer. Pablo no estaba renegando contra la ley moral de la Escritura ni contra el Antiguo Testamento. Cuando Pablo predicaba en la sinagoga, anunciaba el mismo mensaje salvador tanto para judíos como para los no judíos. Y es que solamente podían ser salvos por la fe en Jesús. Es una realidad. Si la salvación nace de la conversión a Jesús, entonces la circuncisión sí, ya va a carecer de valor. Si es así, para los judíos, el pueblo de la circuncisión no tiene ningún sentido imponerla a los paganos. Pero no solamente lo dijo Pablo, lo decía Jeremías. Recuerden, hasta se los mostré en predicaciones pasadas. Circunciden su corazón. Les hablaba que el cambio que debían experimentar era de adentro. No tiene ningún sentido imponérsela a ellos. Pablo se dirigía a los gentiles o a los que no eran judíos, diciéndoles que ellos no se debían circuncidarse porque algo iba a pasar con ellos. Ellos iban a recibir en lugar de la circuncisión el bautismo. El bautismo incluía a las mujeres. El bautismo era una señal externa de algo que pasa ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces les decía, la circuncisión no les va a añadir algo a su salvación. Ustedes solo son salvos por la fe en Jesús. Sin embargo, ellos tergiversaron el mensaje y empezó a expandirse un rumor. ¿Cómo estás tú experimentando la vida cristiana? ¿Cómo reaccionas ante la calumnia? Vamos a ver 1 Corintios 7 del 17 al 20. Vamos a pedir a alguien que lo lea. Le vamos a pedir a Isabela que lo lea fuerte. 1 Corintios 7 del 17 al 20. Lo aclara, por eso tenemos mucho las cartas de Pablo que aclaran bastante todo esto. Vean, dale Belita. Exactamente. Ahí ven ustedes que Pablo no está diciendo algo en contra, sino dice: ustedes quédense como están. No, los que no eran judíos se van a bautizar, pero los que sí eran, ok, quédense como están, pero amen a Dios, sean fieles a Él, fieles a su corazón. Ese es el punto medio que está encontrando para que haya unidad en la iglesia. Sin embargo, aquí estaban citándolo mal. Aquí estaban inventando una caricatura de él. Por eso, si quieres ser un artesano de la paz, experimentando una fidelidad valiente, va a requerir de ti amor sacrificial. Cuando escuchamos eso de sacrificial, es algo que me cuesta. Es algo que me cuesta. Cuando amas a alguien, también inviertes de lo que eres y mueres a otras cosas. Muero a otras cosas por honrar a quien amo, ¿no? Si tú te haces amor con alguien, o así te dicen cuando a veces el pastor dice: y renunciando a las otras mujeres, ¿no? Solamente estarás con ella. Haces un sacrificio, ¿no? Entonces, versículo 22 le dicen: ¿qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado, por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa o un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden a la promesa de rasurarse la cabeza.
Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. ¿Ustedes han escuchado la historia de Sansón? ¿Cuál era la característica de Sansón? Aprendan, hermanos. Bueno, ellos hacían un voto de: yo me voy a consagrar por determinado tiempo a Dios. Eso se le llamaba el voto nazareo. Era un voto en el cual decían: yo no me voy a abstener del vino, me voy a abstener de andar de fornicario, eso debería ser siempre, ¿verdad? Me voy a abstener de tocar un animal muerto, de cosas inmundas, vaya, y voy a dedicarme a buscar al Señor. Y una señal de eso es que no voy a cortar el cabello ni la barba por cierto tiempo. Entonces estos muchachos que eran cristianos habían hecho ese voto nazareo, pero cuando acababa el voto ellos tenían que ir al templo. ¿Y qué creen? Los rapaban. Todavía no termina mi voto. Ellos tenían que ir a cumplir esta promesa ante Dios. Como apuntamos anteriormente, cuando tu meta es la gloria de Dios y no tu propia gloria, estarás dispuesto a ceder. Estarás dispuesto a amar de manera sacrificial. Y esto va a ser una realidad cuando haces a un lado el egoísmo y el orgullo. Muchos conflictos que han amenazado la unidad de la iglesia, la unidad de tu familia y las amistades, siempre o en su mayoría se relacionan con esto, con el orgullo y el egoísmo. Pablo pudo haber dicho: oye, están locos, que gasten ellos. No, ellos se querían consagrar, pues que paguen ellos su voto. Pero quiero decirte algo: Pablo viajó para participar en la fiesta de Pentecostés, hizo mucho por llevarles una ofrenda, pero lo invitaron a dar un paso extra. El egoísmo es una actitud que nos lleva a pensar solamente en nosotros, en lo que nos gusta, en nuestros intereses. Y si yo tengo que hacer algo de esfuerzo, yo no me paro, yo no ayudo, yo no voy, yo me siento mal, no quiero. No, nunca les pasa, le dices a un niño: oye, haz esto, no quiero. Caray, haz tu tarea, no quiero. El egoísmo es una actitud que nos lleva a pensar solamente en nosotros. Es un fuerte impulso para el éxito personal sin inhibiciones morales. Como solo pienso en mí, no importa si paso por encima de quien sea. ¿Nunca te han hecho en el trabajo así? Quiero el éxito en mi trabajo, no importa si paso encima de ti. Eso es muy fuerte. Te minimizan, te ridiculizan, porque quieren lucirse para mostrarse ellos exitosos en detrimento tuyo. Pero el evangelio es totalmente diferente a eso. Una forma en que somos llamados a vivir en unidad es llevando las cargas los unos de los otros. Dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Para poder lograrlo se requiere que estemos atentos a las dificultades de los demás y aprendamos a compartir las nuestras. Pero no hay manera de que otros puedan ayudarnos en nuestra debilidad si no estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y admitir que también necesitamos ayuda. El orgullo nos ciega ante nuestra propia necesidad y nos lleva a pensar que tenemos todo lo que se requiere. El orgullo quiere aparentar para proteger una reputación. Pablo hubiera dicho: ¿y yo por qué voy a ir a hacer esto? Yo ya les advertí, allá ellos. Si quieren creer esas mentiras, están locos. Pero el orgullo y el egoísmo tuvo que hacerse a un lado y dijo: voy a ir en obediencia. Quiero inspirarlos y quiero demostrarles amor. Quiero edificarlos aunque ellos piensan de mí puras mentiras. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo quieres que yo sea de bendición si estos nada más están hablando mal de mí? ¿Cómo quieres que yo ayude a estos si estos nada más me están diciendo puros insultos? Se vayan a la goma. Eso dice nuestro corazón a veces. Por eso la fidelidad debe ser valiente, porque somos fieles a Dios y vivimos para su gloria. Entonces
podemos ceder y no significa que eres débil. La gente quiere admirar y elogiar a alguien que se siente en su macho y es muy fuerte. No, es fuerte el que se domina a sí mismo. La semana pasada vimos el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, no el demonio propio, ¿eh? Ese sale cuando no quieres controlarte, ¿no? Pero el dominio propio nos recuerda eso. Tengo que vencerme a mí mismo porque yo soy fiel a Dios. Y eso me va a llevar a ceder y me va a llevar a sostener a otros en sus cargas. Porque es bien fácil decir así soy y ya no inmutarte. No, así no fuiste llamado a ser. Como seguidores de Cristo necesitamos tener en cuenta que el orgullo no es poca cosa delante de Dios. La Biblia nos enseña que el orgullo no busca a Dios, siempre trae consecuencias, nos engaña y Dios lo aborrece. Entonces, Pablo se une a los 4 cristianos que hacen ese voto. Tenían que abstenerse de todas esas cosas. Y Pablo no había hecho el voto nazareo ahí, pero se incluye, como dice el texto, a un voto de purificación, a un ritual de purificación, porque él venía llegando de tierras paganas. ¿Cuáles eran los gastos que tenía que pagar? No, pues échale 20 pesos a la ofrenda, no. Según número 6 del 14 al 17, por cada persona tenía que dar un cordero, una cordera, un carnero y una ofrenda de cereal, de vinos o libaciones, panes sin levadura, por cada uno. Eran 4. Ay, salieron caros. El amor sacrificial. A veces la gente no te va a pagar eso que estás haciendo. Tenlo claro. No estés esperando que te aplaudan los hermanos. No estés esperando que te digan gracias. Tú lo estás haciendo, sí, por amor a ellos, pero para honrar al Señor. Probablemente no te lo van a agradecer. Probablemente no se van a fijar el esfuerzo que tú hiciste. Pero ¿sabes quién sí se fija? Se fija el Señor. El Señor se fija cuando tú te levantas temprano y vienes a instalar todo esto. Cuando tú vienes entre semana y barres este lugar. Cuando vienes a pintar. Cuando vienes y repartes un folleto a la gente. Tal vez no te lo agradecen ellos, pero Dios sí. Dios sí lo ve. Vencer al orgullo y al egoísmo. Chequen esto, la concesión que hace Pablo es cultural, no doctrinal. Pablo acepta hacer esto por amor a ellos. Entonces hacemos concesiones en amor, pero nuestros principios en el Evangelio son firmes. Nunca renuncies a tus convicciones solo por quedar bien. Puedes hacer concesiones de amor, pero nunca traicionar tus principios y tu fe. Es una realidad que a veces traicionamos la fe al primer paso. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque Jesús se identificó con nosotros en nuestro quebrantamiento y fue totalmente vulnerable para salvarte a ti y a mí. La pregunta aquí es: ¿de qué manera renuncias a las formas modernas de orgullo y egoísmo a fin de que otros sean bendecidos? Si solo piensas en ti, como dicen, chido tu cotorreo. Pero si tú piensas en los demás, como Jesús te invita a hacerlo, entonces vas a tener la fuerza del Espíritu para vencer al orgullo y al egoísmo. ¿Cómo lo estás venciendo? Pregunta para la interacción del rato: ¿cómo lo estoy venciendo? A través de la fidelidad valiente. Tercera, para ser un artesano de la paz, voy a vivir una devoción que le va a resultar incómoda a otros. Hay costumbres malas que no te gustan. Por ejemplo, no te gustan que alguien... ¿Es incómodo para ti que alguien mastique con la boca abierta? ¿Es incómodo para ti que alguien hable y te escupa en la cara? ¿Es incómodo para ti que alguien se ponga desodorante? Que no se ponga, más bien es incómodo, ¿no? Y luego así se agarra del tubo y tu cara está aquí. ¡Ah, Dios! ¿No?
Bueno, eso es incómodo para ti, pero ¿por qué podría ser incómodo que alguien de aquí se consagre más al Señor? ¿Sería incómodo para ti que Seth se entregara a Cristo? ¿Sería incómodo para ti que Sulamita adorara al Señor? ¿Sería incómodo para ti que Juan Carlos levantara sus manos y orara y se quebrantara? ¿Sería incómodo para ti que Jair pusiera atención? ¿Verdad? No, no será incómodo, te daría alegría. Bueno, a estos hermanos judaizantes no les dio nada de alegría ver a Pablo sometiéndose a la ley. Pues no era lo que según ellos querían. No querían eso. Ellos querían matarlo. ¿No has visto el meme ese de sí, que se largue? Pues ahorita eso lo dicen, van a ver. Versículo 26, este ritual duraba varios días. Vean, versículo 26, rápidamente, vamos a leerlo rápidamente. Albert, puedes leerlo, versículo 26, el 27, Alejandro, el versículo 28, Sarita. ¿Qué dice? Versículo 28, Alejandro. $29, Sarita. Hasta ahí. Recuerdo una ocasión que estaba trabajando con algunos jóvenes. Un chico se ponía celoso de otro de sus compañeros. Recuerdo que eran dos amiguitos, ¿no? Entonces recuerdo que uno de ellos me dijo: oye, en donde yo estoy rentando ya no me dejan entrar después de las 11. Y hoy fui con los del ministerio de Jucum para predicarle a las chicas en condición de calle. ¿Puedo quedarme en tu casa después de esto? Le digo, sí, claro. Pero yo había tenido una reunión de jóvenes antes. Entonces, como era costumbre, me subí al carro con Oscar y fuimos a llevar cada muchacho lo llevamos a su casa, pero vivían hasta Tláhuac, así bien lejos. Bueno, era joven yo y sí me desvelaba más, ¿no? Entonces andábamos yendo a llevar, pero pasamos por el metro para recoger al muchacho que me pidió hospedaje. Y entonces el otro estudiante me dice: ¿ese se va a quedar en tu casa? Y yo, sí. ¿Y por qué él se queda y yo no? Pues porque te estoy llevando a tu casa ahorita, ¿no? Pero tú no necesitas que te dé hospedaje. Sí, pero tú nunca me has invitado a que me quede en tu casa. Pero es que tú vives no tan lejos y a él ya no lo dejan entrar. ¿A qué voy con esta historia bizarra? Le daba envidia de ser amable con el otro, pero la envidia de que él no se quedaba en mi casa no le permitía ser agradecido que yo lo llevaba en la madrugada y que muchas veces mi carro se descompuso a irlo a llevar a su casa y que lo mandaba en el Uber en la noche cuando el Uber empezaba a salir. ¿A qué voy con esto? No es para estar diciendo qué bueno soy, sino que a veces los celos no nos permiten ser agradecidos por lo que tenemos. Era el problema que estaba teniendo esta gente. Yo les pregunté de las costumbres que no les gustan, pero si los hubieran visto a Saulo, que ya estaba cumpliendo la ley, que estaba purificándose, ellos hubieran dicho: bravo, ya ves que sí puedes hacerlo. Pero no. ¿Qué dijeron ellos cuando lo vieron ahí en el templo? Si no les funcionó su primer chisme, vamos a inventar otro. Vamos a inventar otro. Sí, los celos son definidos como un fuerte sentimiento de posesividad y a menudo causado por la posibilidad de que algo que pertenece o que debería pertenecerme está a punto de ser quitado. Pablo, ¿cómo puede ser posible que ahora ya estás aquí y todos te aplauden que estás en el templo? ¿No que lo odiabas? Entonces tengo que inventar otra mentira. ¿Por
porque no quiero que cumplas la ley. Lo que quiero en el fondo es hacerte daño. No seamos víctimas de esto. Porque a veces eso no solamente es en el mundo. Eran los que seguían la ley de amar al prójimo como a uno mismo. Podemos acusarlos a ellos, pero hay otros dos que nos acusan a nosotros, que nos señalan a nosotros. Aquí vemos ese grupo de creyentes. Tal vez no eran cristianos, pero seguían al Dios de la Biblia aparentemente. No podían disfrutar de ver a Pablo purificándose, a Pablo siendo vulnerable, de buscar la comunión con ellos. No, sus celos enfermizos no veían el cumplimiento que hizo de la ley, sino que sus celos y envidia solo podían mostrar desprecio y deseos horribles hacia él. Quiero decirte algo, hay gente que odia que tú sigas a Jesús. Les molesta, les gustaría verte, no sé, mal, perdido, ¿no? Les choca una devoción que les incomoda. Cuando la gloria de Dios no es el centro, hasta la devoción o los actos de adoración de otros te van a parecer irritantes. El versículo 26 nos detalla que cumplió su palabra con Santiago y con los ancianos. Se hizo uno con ellos y su espiritualidad, a fin de fortalecer la unidad y dar buen testimonio a los hermanos que habían sido mal informados. Pero Pablo estaba dispuesto a vivir como uno bajo la ley para aquellos que vivían bajo la ley. Porque él vivía bajo la ley de Cristo, y esa es la ley del amor. Por otro lado, vemos el contraste de sus opositores, que fueron capaces de no respetar este acto de purificación, ni tampoco respetar al templo, ni respetar a Dios, porque hicieron su escándalo ahí. Ellos se espantaban de Pablo, pero no se espantaban de ser calumniadores. No se espantaban del odio que había en su corazón. De eso no se espantan. Como otros que dicen, lo que hacen los demás son pecados, pero lo que yo hago son solo errores. Se espantaban de que no siguiera las tradiciones de la ley, pero ellos no se espantaban de blasfemar a Dios con su odio en el corazón. Empezaban a gritar. Dice el texto, el versículo 27, que alborotaron a toda la multitud. ¿Y qué hicieron? Lo apañaron, le echaron mano y gritaron: ayúdennos. No vengan a orar por él, no, vengan a pegarle. Anda enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Y aparte dijo, metió a unos griegos ahí. ¿Saben quiénes eran estos? En el libro en el capítulo 18, vean, Hechos 19:9. A ver, léelo, Michiwen, con esos maullidos del corazón. Hechos 19:9. Vamos a ver quiénes eran estos que gritaron. ¿Nunca te ha pasado que alguien que te echa mala leche te lo encuentras hasta en la sopa? Te lo encuentras en el metro, te lo encuentras y dices, ay, ya. Bueno, pues le pasó a Pablo. Estos que eran de allá de Turquía se los encuentran en Jerusalén. Ahora sí, fuerte, Michiwen. Esos estaban en Éfeso. Esos atacaban ¿a quién? Al camino, que era Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, que se los encuentra en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo pasó y cuánto tiempo guardaron su odio? ¿Cuánto tiempo? Dijera Shakira, no se puede vivir con tanto veneno. Pero estos señores, sí. Entonces, cuando Dios no es el centro, somos capaces de lastimar a otros con tal de imponer nuestra voluntad y nuestros deseos. Movilizaron a personas difamando. ¿Por qué la gente les hizo caso? Muchos podrían decir, ay, pues yo no, si me dicen ven a pegarle esto, yo no voy. En esta época se estaba gestando un movimiento que se llamaban los celosos. Si no les suena eso, es celotes. ¿Qué hicieron los celotes? Unas décadas después se hicieron un levantamiento armado. Eran como los talibanes, vamos a decirlo así, contra Roma.
y Jerusalén fue destruida por las tropas de un tal Tito. Entonces se estaba armando el sentimiento nacionalista. Estos eran astutos, dijeron: están blasfemando el templo de Dios y ya metió unos griegos. Y como los celotes que estaban así, el mismo Pablo era de ese tipo antes, ¿se acuerdan? Entonces muchos eran así porque se estaba gestando esa revuelta, esa revolución. Entonces por eso le hacen caso. Eso es muy fuerte. Esos celosos empezaron a armar la revolución ahí, y de repente toda la gente ya quiere linchar a Pablo, quieren matarlo, pero Dios soberanamente vuelve a intervenir. Dice el texto que ya está, versículo 31, dicen que lo agarraron así muy buena onda. A ver, Jaciel, ¿qué dice el versículo 31? Cuando a alguien ya están por matarlo, ¿cómo lo tienen? Golpeado. Un linchamiento, ¿con qué empieza? Pásele usted por aquí. No, te desgreñan, te golpean, te latiguean, te puñetean. Y Pablo estaba nada más así, estaba orando. Qué duro es esto. Cuando tú buscas al Señor, hay personas que no les va a gustar. Te van a ofender a ti y van a ofender a tu fe. Es una realidad. Por eso les hablo del amor sacrificial. Lo hizo por ellos, pero ellos no lo tomaron en cuenta. El odio en su corazón los llevó a hacer el escándalo. Pero Dios, en su soberanía, permitió esto. Pero dice también que estaban los soldados, una guarnición en Jerusalén. Había una corte compuesta de 760 soldados de infantería, 240 de caballería. Esos son los que llegaron. Y había un tribunus militum, que era un como tipo coronel, porque estaba ya el motín, era fiesta. Y en medio de todo eso dices: wow, Dios levantó a Pablo de eso. Vean, al final el versículo 36 dice: el pueblo en masa detrás iba gritando. ¿Qué decían? Que lo maten, que se largue, ¿no? Hasta iba a poner ese meme, pero ya no me dio tiempo. ¿Qué hacemos cuando seguir a Cristo nos hace blanco de mentiras? Es una realidad que a muchos les va a molestar que tú sigas a Jesús. La gente no decía nada cuando estabas alejado, cuando te drogabas, cuando vivías igual que el mundo. Pero cuando tratas de tener una vida mejor, tratas de cambiar, solamente hay burlas, agresiones, ataques y sarcasmos. Pero Jesús te dice: te van a aborrecer a ti, porque a mí me aborrecieron primero. El conflicto en este pasaje revela un precio doloroso que Pablo está dispuesto a pagar por la unidad de la iglesia. Malentendidos, rechazo e incluso violencia. Pero en medio de esta tensión, queridos hermanos, podemos ver un reflejo del corazón de Cristo, que sufrió infinitamente para reconciliarte a ti cuando estabas roto. Mientras algunos judíos acusan a Pablo de traicionar la ley y algunos creyentes dudan de sus métodos, el apóstol elige no defenderse a sí mismo, sino someterse al proceso por amor a la iglesia. Pero hay uno mayor que Pablo, y ese es Jesús, el príncipe de paz. No solo soportó divisiones culturales y teológicas en su cuerpo, sino que llevó en su cruz el pecado que causa las divisiones. Su sangre es el precio definitivo por nuestra unidad, y su resurrección nos da un nuevo paradigma. Ya no somos esclavos de nuestras opiniones, tradiciones o identidades tribales, sino somos miembros de su mismo cuerpo, redimidos por una misma gracia. Cuando tú seas tentado a juzgar a los demás, a aislarte o a imponer tus propias convicciones con dureza, recuerda lo siguiente: la unidad no se construye con victorias personales, sino con un amor artesanal. El amor crucificado en la cruz, que se despojó a sí mismo por nosotros. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la humildad,
la escucha paciente, la compasión por el bien de los hermanos. Quiero decirte algo, a mí me cuesta. Luego como abogado quiero debatir. No porque el acuerdo sea fácil, sino porque Cristo ya pagó el costo para que esta condición pueda ser posible. Que el Evangelio de Jesús te guarde del orgullo que divide, del egoísmo, y que te una a lo que verdaderamente importa. Jesús es nuestra esperanza común y en Él queremos vivir. Si tú has sido herido, si te ha costado volver a confiar en los demás, hoy es tiempo de pedir sanidad al Espíritu de Dios en tu vida. Por eso yo te invito a que hoy te pongas de pie. Porque más allá de los chistes es tiempo de pensar, ¿qué me está impidiendo a mí hoy? A que yo pueda experimentar y compartir ese amor sacrificial. ¿Qué te parece si te tomas de las manos con los demás? Empieza a ser artesano de la paz. Y ahora vas a orar por el que está a tu mano derecha. Si no te sabes su nombre, pregúntaselo. ¿Sale? Vas a orar por la persona que está a tu mano derecha y le vas a decir: Señor, permíteme tratarlo como un hermano. Permíteme amarlo como tú lo amaste. Vamos a tomar ese tiempo y que la persona te escuche que ores por esa persona. ¿Sale? Vamos a tomarnos un tiempo.